Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar un tema que estoy seguro ha estado rondando en la mente de muchos de ustedes, un tema que genera titulares, suspiros y, por qué no decirlo, un buen montón de especulaciones. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones y pantallas a nivel mundial con su carisma arrollador, su mirada intensa y su talento indiscutible. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus abdominales de infarto, aunque no nos engañemos, son parte del paquete. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco más íntimo, un terreno que ha alimentado innumerables rumores y preguntas, porque Can Yaman parece no poder casarse. ¿Qué se esconde detrás de esta aparente dificultad en dar el gran paso? Les prometo que la razón les va a sorprender. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desvelar algunos secretos y a explorar las posibles claves detrás de esta incógnita. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. No querrán perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre sus ídolos del espectáculo. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un fenómeno. Desde sus inicios en Turquía, ha sabido proyectar su imagen a nivel internacional, protagonizando exitosas series que lo han convertido en un ídolo para millones. Su vida personal, como era de esperar, ha estado bajo el escrutinio público. Hemos visto desfilar por su vida sentimental a algunas de las mujeres más bellas y mediáticas del planeta. Desde actrices y modelos hasta influencers, su lista de conquistas, si se le puede llamar así, es impresionante. Se le ha relacionado con figuras como Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenzicus, con quien parecía haber una conexión especial, y más recientemente con la bella italiana Diletta Leotta, una relación que generó un revuelo mediático considerable. Sin embargo, y aquí es donde entra la intriga, a pesar de estas relaciones de alto perfil, el matrimonio parece esquivarle. ¿Por qué? ¿Es que no encuentra a la persona adecuada? ¿Está él mismo cerrándose a la posibilidad? O quizás la razón sea mucho más profunda y menos obvia de lo que imaginamos. Porque cuando pensamos en alguien como Can Yaman, joven, exitoso, apuesto, rodeado de admiradoras, uno esperaría que el matrimonio fuera un paso natural, ¿no? Pero a veces la realidad esconde matices que la fama y la cobertura mediática no logran capturar del todo. Una de las primeras explicaciones que surgen, y que es bastante común en el mundo del espectáculo, es la dedicación extrema a su carrera. Can Yaman es un profesional muy ambicioso y entregado. Su agenda está repleta de proyectos, viajes, rodajes y compromisos promocionales. Mantener una relación estable y mucho menos planificar un matrimonio, requiere tiempo, energía y sobre todo, presencia. Y cuando tu vida está constantemente en movimiento, cuando el foco está en consolidar una carrera internacional, las prioridades pueden verse forzadas a cambiar. El tiempo que otros dedicarían a construir una vida en pareja, él lo está invirtiendo en perfeccionar su arte, en aprender nuevos idiomas para expandir su mercado, en prepararse físicamente para sus roles. Además, pensemos en la presión mediática. Cada relación que tiene es analizada al milímetro. Los paparazzi, los rumores, las expectativas del público, todo esto puede ser abrumador para cualquier pareja, pero especialmente para alguien que está constantemente en el ojo del huracán. Un matrimonio, en su caso, no sería solo una unión personal, sino un evento de alcance global que generaría titulares durante meses. Quizás él o sus parejas no están dispuestos a someterse a ese nivel de escrutinio público en un momento tan trascendental. La privacidad se convierte en un bien preciado y difícil de conseguir. Pero, ¿y si la razón va más allá de la carrera y la presión? Hay un aspecto de la personalidad de Can Yaman que a menudo se pasa por alto, o que se interpreta de manera superficial. Hablamos de su imagen pública. Can Yaman proyecta una masculinidad muy marcada, un aire de conquistador, de hombre libre y seguro de sí mismo. Si bien esto le ha valido millones de fans, también puede crear una percepción de alguien que no está listo para las ataduras, o que prefiere la variedad. Y aunque esta imagen pueda ser, en parte, una construcción mediática o una forma de conectar con su audiencia, también puede haber algo de verdad en ella, o al menos, una visión de sí mismo que él mismo cultiva. Ahora prepárense porque aquí viene la parte que podría sorprenderles. La razón por la que Can Yaman podría estar resistiendo, o no pudiendo casarse podría estar ligada a un factor que pocos esperan, su propia libertad y su visión de la vida. Can Yaman ha hablado en ocasiones sobre su deseo de vivir la vida al máximo, de experimentar, de explorar el mundo.
Para él, el matrimonio podría representar, de forma inconsciente o consciente, una limitación a esa libertad. No me refiero a que tenga miedo al compromiso en sí, sino a la idea de que casarse implica una estructura, unas responsabilidades y, en cierto modo, una cierta estabilización que podría chocar con su espíritu inquieto y aventurero. Imaginemos a Kanyaman como un artista que está en plena ebullición creativa. En este momento de su vida, su energía y su enfoque están puestos en construir un legado, en explorar sus capacidades y en disfrutar de las experiencias que la fama le permite. El matrimonio, que para muchas personas es el culmen de la estabilidad y la construcción de un futuro compartido, para alguien como él, en esta etapa, podría sentirse como un freno a su propio crecimiento personal y profesional. Pensemos en cómo se le ha visto en los últimos años. Viajando por el mundo, incursionando en diferentes países, aprendiendo idiomas, preparándose para proyectos internacionales que requieren una gran flexibilidad. Un matrimonio, con todas sus implicaciones, podría requerir un tipo de compromiso y una planificación que no encajen fácilmente con este estilo de vida nómada y centrado en la expansión personal. Además, no podemos descartar la influencia de su entorno y de las experiencias que ha tenido. Quizás su visión del matrimonio está marcada por modelos que no le resultan inspiradores, o por la observación de relaciones que no terminaron de funcionar. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y turbulentas, es fácil desarrollar una visión un poco cínica o, al menos, muy cautelosa respecto a la idea de la unión para toda la vida. Pero hay otro factor que quizás sea el más intrigante y el que realmente nos hace pensar: la propia autonomía de Kanyaman. Él es un hombre que ha logrado todo por sí mismo. Ha construido su fama desde cero, ha superado obstáculos y se ha posicionado como una figura de éxito mundial. Esta independencia podría hacer que no sienta la necesidad urgente de casarse, a diferencia de otras personas que buscan en el matrimonio una validación social o una estabilidad que ellos mismos no han podido alcanzar. Kanyaman ya posee ambas cosas, y lo ha hecho por sus propios medios. Podría ser que él esté esperando el momento perfecto, la persona ideal, la situación que realmente se sienta como un sí rotundo y no como una opción por defecto o por presión. Y hasta que ese momento llegue, prefiere disfrutar de su libertad, de sus relaciones, de su carrera, sin sentir que está dejando algo importante a un lado. La razón por la que no se casa podría ser, en última instancia, porque aún no ha encontrado una razón lo suficientemente poderosa como para renunciar a la parte de su vida que valora tanto, su libertad y su autonomía. Es posible que Kanyaman no esté incapaz de casarse, sino que esté eligiendo conscientemente no hacerlo en este momento de su vida, porque sus prioridades son otras. Su enfoque está en la autodefinición, en la exploración, en la construcción de su propio camino, y quizás el matrimonio, tal como lo entendemos convencionalmente, no encaja en ese plan en este instante. Y aquí es donde entra la sorpresa que les prometí. No es un problema externo, no es una maldición de la fama, no es que no encuentre a nadie. Es algo interno, una filosofía de vida, una etapa de crecimiento personal donde la libertad y la autodefinición tienen un peso mayor que las estructuras tradicionales. Él está viviendo su vida en sus propios términos, y si el matrimonio no se alinea con esa visión en este momento, entonces simplemente no sucede. Reflexionando sobre esto, podemos ver a Kanyaman no como alguien que no puede casarse, sino como alguien que hasta ahora ha elegido vivir de una manera que prioriza otras cosas. Su vida es una aventura constante y el matrimonio, para muchas personas, representa un tipo diferente de aventura, una que quizás él aún no está listo para emprender, o que está esperando que se presente de una forma que realmente lo seduzca. En resumen, si bien la especulación es parte del encanto de la vida de las celebridades, la aparente incapacidad de Kanyaman para casarse podría deberse a una combinación de su dedicación a su carrera, la presión mediática y, lo más importante, una filosofía de vida centrada en la libertad, la exploración y la autodefinición. Él parece estar viviendo una etapa donde prioriza su propio crecimiento y sus experiencias, y el matrimonio, en este momento, no parece ser el siguiente paso lógico o deseado en su personalísima hoja de ruta. Y así llegamos al final de esta intrigante exploración. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el enigmático Kanyaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta es la razón principal? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que ayuda muchísimo al canal.
Compártanlo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que también son fans de Kan-Yaman. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desgranando los misterios y las fascinantes historias del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.